Hola, en esta oportunidad quiero conversar contigo de cómo elaborar una marca personal. Esta marca personal tiene como propósito que nosotros, ustedes, puedan influenciar en la mente de determinado público para que, a fin de cuentas, puedan elegirnos y, por qué no decirlo, adquirirnos en relación a lo que nosotros podemos estar ofreciendo. Realizar esta marca personal requiere que nosotros conozcamos una serie de procesos o fases de lo que nos podemos resumir en un proyecto de marca personal o personal branding. En otras palabras, lo que queremos saber es poder responder una serie de preguntas de, por ejemplo, quiénes somos, qué sabemos hacer, qué necesitamos conocer, cómo nos podemos defender, cuáles son nuestras competencias y cómo mostrar todo lo que somos frente a un mundo, al mundo exterior. Son en realidad 6 etapas. Cada una de estas se tiene que seguir en determinada orden para que podamos terminar desarrollando la marca personal. Voy a desarrollar cada una de ellas, aunque primero voy a mencionarlas para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Son en realidad 6. La primera etapa se refiere al propósito. La segunda etapa está vinculada a la personalidad. La tercera etapa al producto y la cuarta etapa al público. La quinta etapa se refiere al posicionamiento de lo que estamos creándolo como la marca, y finalmente vamos a terminar con lo que es la promoción. Cada una de estas 6 etapas puede ser comparadas a las áreas de una determinada empresa. Para esto hay que pensar que nosotros somos una empresa. Al pensar que somos una empresa, entonces estamos divididos en determinadas áreas. En este caso, 6 áreas que son equivalentes a cada una de las etapas que acabo de mencionar. Bueno, desarrollemos cada una de estas para que al desarrollarlas tú sepas realmente cómo realizar una marca personal, o es decir, tu marca personal, una marca propia. Hablemos de la primera, la etapa del propósito. El propósito prácticamente está dirigida al objetivo y a la misión que tú persigues al desarrollar todo este proyecto, que de alguna manera está, por decirlo así, controlada por el área de la gerencia, que también vendrás a ser tú, porque eres el que controlas todo. Entonces, tú tienes que tener claro el propósito, el objetivo que quieres lograr y alcanzar. Una manera de lograrlo es de repente empezar pensando en lo que yo quiero ser de aquí a 5 o a 3 años acá, en forma, desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista personal. Al responder esta pregunta de lo que uno quiere ser de aquí a 3 años, entonces ya prácticamente desarrollamos lo que es el propósito. Entonces, conociendo bien el propósito, con firmeza y seguridad de lo que quiero ser o quiero lograr, entonces vamos a pasar a la segunda área, que es el de la personalidad, que vendría a ser análoga al área de recursos humanos. Recursos humanos debe conocer cada una de las características de las personas que trabajan en su empresa, ¿sí? Conocer sus virtudes, sus talentos, sus potenciales, etcétera, ¿no? Entonces, igualmente, tú vas a reconocerte a ti mismo en cuáles son tus virtudes, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus medios, cuáles son tus creencias, etcétera. A las finales, en resumen, estamos respondiendo a las preguntas de quién eres. Un ejemplo podría ser algo así que tú menciones, que soy autodidacta, muy creativo, entusiasta, con imaginación creativa, capaz de poder realizar análisis exhaustivos, etcétera, etcétera. En realidad, la forma se puede entender bien.
el plasmarlo con algunas palabras resulta un poco dificultoso para muchos porque no está acostumbrado a realizarlo. Entonces ya estamos en la segunda etapa, en donde sabemos quiénes somos. ¿Ya? La primera era qué es lo que queremos ser o qué es lo que quiero lograr. Ahora pasamos a la tercera etapa, y es la etapa de producción o la fase del producto. Y para desarrollar esta etapa tengo que remitirme a la segunda etapa de personalidad, en donde ahí indico lo que tengo, lo que poseo, y de ahí hay que identificar lo que puedo vender, lo que yo puedo ofrecer y lo que pueda ser útil para otras personas. ¿Ya? Esa utilidad puede ser relacionada al ganar dinero, al de repente reducir tiempos, o de repente a lograr bienestar. Hay que ser bastante originales en este sentido, porque si queremos lograr escoger un producto innovador, pues podemos combinar todos los elementos que en el área de personalidad o en la fase de personalidad tenemos. Por ejemplo, yo puedo decir que ofrezco la habilidad de poder reconocer más clientes, o tengo la posibilidad de reducir los costos de una determinada producción, etcétera, etcétera, ¿no? Ofrecer este producto requiere obviamente un determinado sector. Yo debo pensar ahora a dónde debo ofrecer, a quién debo ofrecer este producto. Entonces comienzo a pensar dónde poder encontrar a ese público. Ese público en este caso vendría a ser el área de ventas. Por ejemplo, si yo he elegido como producto un elemento vinculado a la creatividad, entonces yo debo pensar quiénes son los que necesitan esta creatividad. Si es un producto relacionado a la creatividad muy original, con ciertas características particulares, entonces debo pensar quiénes necesitan este tipo de creatividad. Esto nos ayuda a identificar las características también de este público, ¿ya? Lo puedo empezar de repente diciendo, por ejemplo, si el producto que yo ofrezco es de carácter de multimedia, entonces estaré ya más o menos imaginándome que el público al que quiero dirigir está vinculada a Internet, o son los usuarios de Internet. Y de acuerdo a ello, ya más o menos me imaginaré las características que posee este público. Esto me ayudaría a reajustar algunas características o condiciones del producto que ya elegí. Entonces, estamos en el cuarto paso, pasamos a la quinta etapa. La quinta etapa es la etapa de posicionamiento de la marca. Generalmente no lo manejan como un área, pero nosotros lo vamos a manejar como el área de branding, o sea, el área de creación de la marca, que es la síntesis de todo lo que estamos elaborando anteriormente. Aquí hay que pensar en lo que me tendría que hacer diferente de los demás. Es decir, que ese producto que yo escogí para venderlo o para ofrecerlo tenga algunas características diferentes, impactadoras, que emocionen, que de alguna u otra manera que transmita un mensaje muy diferente al común de los productos que de repente estén en competencias en ese momento. O sea, las características deben ser bastante originales, ¿ya?, para que a través de ello podamos lograr el reconocimiento, el recuerdo, nos puedan reconocer en forma muy exclusiva. Y bueno, tendríamos que de alguna manera también pensar en cómo demostrar que eso que estamos ofreciendo con determinadas características bastante originales sea real, sea cierto, y así también crear la credibilidad y la confiabilidad en este producto. Por ejemplo, yo puedo de repente sintetizar. En realidad lo que se quiere en esta etapa es tener clara la huella que yo debo o quiero dejar en relación al producto que estoy ofreciendo.
Por ejemplo, yo puedo decir que soy un profesional de la salud que trata de mantener el equilibrio mental y la estabilidad emocional, realizando o aplicando una serie de técnicas vinculadas tanto al área clínica como a las técnicas de aprendizaje, ¿ya? Y me conocen como, y pueden ustedes escoger una denominación determinada, ¿ya?, que los pueda identificar, ¿ya? Por ejemplo, el doctor, ¿ya? Entonces, como le dije, esto de una u otra manera traduce la huella que quiero dejar al vender y ofrecer mi producto a determinado público. La huella que quiero que ese público se lleve en mente y a través de esta huella me reconozca y sea única, por supuesto, que solamente cuando vean esa huella automáticamente se les venga a la mente mi persona. Finalmente, sabiendo qué huella quiero dejar sobre un producto determinado, a qué público dirigirme, entonces debo comenzar a pensar cómo hacerme conocido a ese público. Y para lograrlo debo, obviamente, pensar en cómo promocionarme, cómo visualizarme ante este público, ¿ya? Entonces, para eso hay que pensar en cómo hacerse conocido, en cómo relacionarse, en cómo vincularse con este público para que podamos obviamente hacer llegar el mensaje que el producto trata de vender y plasmar o dejar la huella en ese público. Podemos de repente utilizar una serie de herramientas como por ejemplo aprovechar o provocar cualquier interacción con otra persona que nos permita darnos a conocer, asistir o participar en eventos públicos de cualquier naturaleza, seminarios, simposios, no sé, ponencias, publicaciones, qué sé yo, que también me permitan dar a conocer las cualidades de mi producto. Hay que aprovechar de repente las redes de contacto que nosotros podemos tener. Hoy en día la internet nos ayuda en ese sentido, utilizando las determinadas cuentas, los blogs que podemos crear para poder expresar lo que somos y vender la imagen que nosotros estamos queriendo lograr tengan de nosotros, ¿ya? También es bueno que utilicen una serie de etapas o también, una serie de herramientas tradicionales como la televisión, el radio, el teléfono, etcétera, etcétera. O inclusive algunas herramientas como el afiche, el volanteo, el perifoneo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, si ustedes desarrollan todas estas 6 fases bajo las características que yo les he dicho en forma simple, ustedes pueden tener y reconocer una marca personal, una huella, por decirlo mejor, que puedan posicionarla para lograr el objetivo que ya se habían planteado al inicio. Quiero que realmente tengas la posibilidad de poder crear tu propia marca y al término de este video comiences a armar este proyecto y bueno, y en clase puedas presentarlo. Eso sería todo. Bueno, en otra oportunidad.